Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Hoy vamos a estudiar un álgebra muy particular, el álgebra de las matrices cuadradas de orden 2 con entradas reales. Y vamos a conectar una subálgebra de esa álgebra con el cuerpo de los números complejos, o más correctamente, con el álgebra de los números complejos. Para ello, hemos de suponer que conocemos la estructura de R como cuerpo conmutativo. Es decir, tenemos un conjunto no vacío, conjunto de los números reales, dos operaciones definidas sobre él, la suma y el producto usuales, dos elementos distinguidos, el 0 y el 1 usuales, y R con la suma es lo que llamamos un grupo abeliano. Luego R sin el 0, que notamos de esta forma, R asterisco, junto con el producto, también es un grupo abeliano. Y el producto es distributivo respecto a la suma por ambos lados. Tendremos oportunidad en el desarrollo posterior de explicar con más detalle qué significa esto de grupo abeliano y de la distributividad, puesto que estas propiedades o estas estructuras van a repetirse en la exposición que sigue. Primero voy a definir el conjunto de las matrices cuadradas de orden 2 con entradas reales como el conjunto formado por estos objetos matemáticos. Estos arreglos de 4 números reales, A, B, C y D, en 2 filas y 2 columnas. Esto está perfectamente definido y la principal propiedad que me interesa ahora de este conjunto es la igualdad entre sus elementos. Si tenemos dos elementos de este conjunto, por ejemplo así, decimos que son iguales si y solo si los elementos del arreglo que se hallan en las posiciones correspondientes de uno u otro arreglo son los mismos. Es decir, A es igual a E, B es igual a F, C es igual a G y D es igual a H. ¿De acuerdo? Vale, ahora definimos una suma en el conjunto de las matrices cuadradas de orden 2 con entradas reales. La suma, en realidad definimos una operación binaria, pero la llamamos suma, porque la notamos de la misma forma y tiene las mismas propiedades que se espera de una suma. En concreto, si tenemos dos matrices que notaremos con letras mayúsculas latinas, como esta A y B, su suma la notaremos así, A más B. ¿Y cómo será? Pues es muy intuitivo y voy a aprovechar estas dos matrices que tengo aquí para explicarlo. Si esta es A y esta es B, su suma será una nueva matriz, es decir, un nuevo arreglo de estos 4 números, de forma que las posiciones correspondientes se irán sumando. Será A más E, B más F, C más G y D más H. Con esa definición resulta ser la suma asociativa, tener la propiedad asociativa, es decir, si conservamos el orden cuando hagamos la operación con 3 matrices, A, B y C, la elección de paréntesis es indiferente. Es decir, podemos sumar A y B primero y luego C, o sumar B y C y luego A, conservando el orden. Bien, eso luego no tendrá importancia, puesto que también es conmutativa. Es decir, el orden no importa. Hacer A más B es lo mismo que B más A. Luego existe un elemento distinguido, que llamamos la matriz 0, que está formada por
4 ceros en esas posiciones de 2 filas y 2 columnas, ¿lo veis? Este 0 ya es el 0 que conocemos, el distinguido de los números reales, y que verifica lo siguiente: a más 0 es igual a 0 más a y es igual a. Por supuesto, aunque aquí no lo he dicho, lo supongo, está implícito. Cuando escribo las letras así, de esta forma, estoy suponiendo que me refiero a cualesquiera A, B y C, y aquí cualesquiera A y B, y aquí cualquiera A. Cualquiera. Es decir, que tendría que haber puesto para todo A, B, C, para todo A, B y para todo A. Simplemente por abuso de notación no lo pongo, pero se sobreentiende para estas propiedades. Y por último, para cada matriz A, por ejemplo, así A, B, C, D, como esta, existe otra que llamamos opuesta, que está formada precisamente por los opuestos. Los opuestos entendidos dentro del cuerpo de números reales, puesto que cada uno de los elementos que aparecen aquí son números reales. De forma que al sumar A más su opuesta, me da lo mismo que su opuesta más A y me da la matriz 0. ¿De acuerdo? Bien, pues con esas 4 propiedades resulta que el conjunto de las matrices cuadradas de orden 2 con entradas reales y la suma es un grupo abeliano. Estoy explicando esto desde un punto de vista clásico, estas estructuras algebraicas desde un punto de vista clásico, no desde el punto de vista más general de álgebras de Birkhoff, ¿vale? A eso, para que tengáis una referencia, pondré aquí un enlace para que veáis un vídeo sobre ese tema. Bien, ahora con esto, para llegar a la estructura que quiero de álgebra para estas matrices, no es suficiente, necesito algo más. En primer lugar, necesito que este grupo abeliano sea a su vez un módulo sobre un determinado anillo unitario conmutativo. En principio sería sobre un anillo unitario, no haría falta que fuera conmutativo, pero en este caso, como voy a elegir el conjunto de los números reales como tal anillo, recordad que si es un cuerpo, también es un anillo. En este caso, como es un cuerpo conmutativo, es un anillo unitario y conmutativo. Pues bien, voy a elegir este conjunto para, junto con las matrices cuadradas de orden 2, dar lugar a una operación externa que voy a escribir mediante yuxtaposición, de forma que si tengo un número real y tengo una matriz, el resultado de esa operación será una matriz. ¿Y cómo será? Pues es muy sencillo. Y de nuevo me apoyo en el producto de los números reales, me apoyo en una de las operaciones de los números reales, concretamente en el producto. Así que si hago el producto externo de un número real por una matriz de este tipo, me dará una matriz así, de esta forma. El arreglo se verá multiplicado en cada uno de sus elementos por el número real en concreto. Bien, con esa definición se puede demostrar que se cumple lo siguiente. Si sumara dos números reales y luego los multiplico, la suma la multiplico por una matriz, es lo mismo que haber hecho las multiplicaciones por separado y luego sumar. Si multiplico un número real por una suma de matrices, es lo mismo que haber multiplicado el número real por cada una de ellas y luego sumar. Y luego aquí, si hago el producto de los números reales y luego lo multiplico por la matriz, es lo mismo que multiplicar por la matriz y con la matriz que sale volver a multiplicar, conservando el orden que aparece aquí. Esto es una especie de pseudo-asociatividad, ¿vale? Como digo de nuevo, como no pongo cuantificadores, los supongo implícitos. Es decir, que esto es cierto para todo A, para todo lambda mu, esto es cierto para todo AB, para todo lambda, y esto es cierto para todo lambda mu y A.
Y la última propiedad es que el 1, el elemento neutro del producto de los números reales, multiplicado por cualquier matriz, da esa misma matriz. Bien, pues con esto consigo que este conjunto M sub 2R sea ahora un R espacio vectorial. ¿Es suficiente eso para tener la estructura de álgebra? No. Necesito un producto entre elementos del conjunto M sub 2R, no entre un elemento de R y un elemento de M sub 2R. En este caso va a ser el producto usual de las matrices, y que también voy a escribir mediante yuxtaposición. Así, si tenemos una matriz A y otra B, indicaré su producto simplemente así, AB. ¿Cómo será? Bueno, pues si esta matriz A es de esta forma y esta otra B es así, su producto se va a expresar en términos de las operaciones que conocemos de los números reales, y va a ser así: A por E más B por G. Es decir, multiplico la primera fila de la primera matriz por la primera columna de la segunda, elemento a elemento, y luego los sumo. A por E, B por G. Aquí sigo de esta forma: A por F más B por H, primera fila, segunda columna, y termino como C por E más D por G y C por F más D por H. Segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna. ¿Lo veis? Muy bien. Esta operación es un tanto especial, pero es así como ha de definirse. Y definida de esta manera, resulta tener las siguientes propiedades. Es asociativa, conservando el orden. La agrupación de paréntesis no ofrece variación. Las posibles agrupaciones de paréntesis, por supuesto, recordad que son operaciones binarias. Entonces, en realidad, si pongo 3, tengo que hacer dos operaciones, primero con 2 y luego con el que quede. Y claro, hay que hacerlo de dos formas distintas. Estas dos formas distintas dan igual. Luego, en general, no es conmutativa. En general, no. Tengo que decir que no es conmutativa. En este caso concreto, no lo es. ¿Vale? Para las matrices cuadradas de orden 2 con entradas reales, A por B no siempre es igual a B por A. Por tanto, no es conmutativa. Luego, también existe un elemento especial que llamamos 1, y que es esta matriz, un elemento distinguido, de forma que si haces A por 1, en este caso la notación más usual es poner una I mayúscula. Lo haré así: A por la identidad es igual a la identidad por A, y eso es por A. ¿Veis? Aquí ahora tiene sentido que escriba esto, puesto que la propiedad conmutativa no se da. Bien, pues, ¿qué consigo con esto? Vale, pues consigo ahora que este conjunto, con la suma que ya he definido antes y todas sus propiedades, el producto que acabo de definir y acabo de dar sus propiedades, y estos dos elementos distinguidos, sea un anillo unitario, no conmutativo. Pero para ello me falta una sola cosa, y es relacionar estas dos propiedades, estas dos operaciones, la suma y el producto. Para ello he de demostrar que es distributivo el producto respecto de la suma por ambos lados. Es decir, que se da esto: A por B más C igual a más A por B más A por C, y A más B
por C es igual a por C más B por C. Esto es cierto y no es difícil de demostrar. Sí, laborioso. Laborioso sí. Pero difícil no. Simplemente utilizando la definición se puede hacer. Bien, pues ya tengo un anillo unitario no conmutativo en este caso. Bien, ¿ya tengo álgebra? No, porque tengo que relacionar la operación externa del espacio vectorial con la operación interna del producto de matrices. ¿Cómo? Pues es muy sencillo. Tengo que ver si se verifica lo siguiente. Al hacer lambda A por B, me da lo mismo que al hacer lambda A por B, que al hacer A por lambda B. Como he dicho antes, eso es cierto, pero es laborioso de demostrar. Pero, como digo, no es difícil, simplemente es laborioso. Vale, pues ya está, ya tenemos con toda esta parafernalia de propiedades una estructura definida de álgebra, en este caso asociativa y unitaria, sobre R. Asociativa porque el producto es asociativo, el producto de matrices, y unitaria porque tiene unidad el producto de matrices. Ahora voy a definir una subálgebra de este álgebra, de una forma muy sencilla. Voy a tomar el siguiente subconjunto, formado de esta manera: AB menos BA, tal que A y B pertenecen a R. Obviamente, todos los elementos de esta forma son elementos de M2R, puesto que son matrices cuadradas de orden 2 con entradas reales. También es un conjunto no vacío, puesto que estos elementos 0, 0, 0, 0, es decir, el 0, y la identidad 1, 0, 0, 1 pertenecen a S. ¿Por qué? Fijaos en la estructura. Se trata de que la diagonal esté formada por los mismos elementos y la antidiagonal sean elementos opuestos. Fácil, ¿verdad? Puesto que el 0 es opuesto de sí mismo. Muy bien, pues ¿cómo puedo probar que esto es una subálgebra? Este conjunto no vacío, este subconjunto no vacío. Pues primero tengo que probar que es un subespacio del espacio vectorial M2R. Y luego tengo que probar que es un subanillo del anillo M2R. Que no pongan las operaciones, se sobreentiende. Vale, voy a ello. Para probar que es un subespacio, pues dadas matrices A y B que pertenezcan a S, he de probar que su combinación lineal genérica pertenece a S. Bueno, pues voy a elegir dos matrices genéricas, AB menos BA, y por ejemplo CD menos DC. Y entonces esto quedaría lambda por AB menos BA más mu por CD menos DC. Y es fácil hacerlo, teniendo en cuenta cómo están definidas. Sería lambda A más mu C, lambda B más mu D, menos lambda B menos mu D. Aquí utilizo las propiedades de las operaciones de los números reales. Luego lambda A más mu C. Lambda A más mu C. Como veis, son iguales los elementos de la diagonal y opuestos los de la antidiagonal. Por lo tanto, esto pertenece a S. Bien, y ahora para demostrar que es un subanillo, en este caso un subanillo unitario, tendría que demostrar que la identidad está aquí en S, y obviamente lo está,
por lo que he dicho antes, y que el producto de dos elementos A y B de S pertenece a S. Vamos a verlo. Tenemos AB menos BA, CD menos DC. Bueno, pues aquí quedaría, voy a escribirlo aquí debajo, quedaría A por C menos B por D. Luego quedaría A por D más B por C. Aquí menos B por C menos A por D, y aquí menos B por D más A por C. Bueno, pues evidentemente sí, porque los elementos de la diagonal son iguales y los de la antidiagonal son opuestos. Así que A por B pertenece a S. Ya está. He demostrado que es un subanillo. Y antes demostré que era un subespacio. Por lo tanto, es una subálgebra. ¿Vale? Bien, ¿y qué particularidad tiene esta subálgebra? Como espacio vectorial, o subespacio vectorial concretamente, tiene dimensión 2. ¿Lo veis? Es fácil. Puedo decir que todos los elementos de S se pueden poner de esta forma. 1, 0, 0, 1. ¿Lo veis? Por lo tanto, esto en principio, estos dos elementos, la identidad y este que voy a llamar I minúscula con idea, son una base. Son una base, ¿vale? Es decir, puedo decir que este conjunto es una base de S. Pero, aparte de eso, puedo ir un poquito más allá. Si os dais cuenta, podría decir que todos los elementos se pueden poner de esta forma. ¿Vale? Y en particular, si quisiera pensar en ecuaciones y cosas que puedo resolver aquí, me daría cuenta que esta ecuación x cuadrado igual a menos 1, en este caso el 1 es la identidad, tiene solución. Vamos a ser un poco más ambiciosos. En lugar de poner la identidad, voy a poner 1. ¿Vale? Cosa que puse al principio, luego quité por el uso común de la identidad de las matrices, pero en realidad es el 1. Bien, ¿cómo quedaría en términos de este subanillo esta ecuación? Pues sería fácil. Habría que poner AB menos BA por AB menos BA igual a menos 1, 0, 0, menos 1. Puesto que eso es el opuesto de la matriz de identidad. Recordad que el opuesto es hacer el opuesto de cada uno de los elementos que forman la matriz. Bien, al hacer esta multiplicación, no es difícil, sale a cuadrado menos b cuadrado, 2ab, menos 2ab, a cuadrado menos b cuadrado. Y eso es igual a esto. ¿Lo veis? A por a, b por menos b. A por b, b por a. Menos b por a por menos b, y menos b por b, a por a. Vale, pues ahora uso lo que ya he mencionado antes de la igualdad de matrices. Es decir, a cuadrado menos b cuadrado tiene que ser igual a menos 1 y 2ab tiene que ser igual a 0. Obviamente también menos 2ab tendría que ser igual a 0, pero si 2ab es 0 también lo es menos 2ab. O sea, queda reducido todo a esto. Claro, el cuerpo de números reales, como todo cuerpo, es un dominio de integridad, y por lo tanto, si este producto da 0, o a o b es 0. Vamos a suponer que a es 0. Si lo hago así, la otra ecuación, menos b cuadrado igual a menos 1. Queda así. Es decir, b cuadrado igual a 1, y por lo tanto b igual a más menos 1.
Eso significa que las soluciones posibles son A0, B1, con lo cual quedaría así, ¿lo veis? Es decir, lo que he llamado así, y luego quedaría así, 0, menos 1, 1, 0, que obviamente es lo que he llamado de esa forma, pero su opuesto, más menos 1, ¿lo veis? ¿Qué pasa si b es 0? Bueno, si b es 0, entonces queda a cuadrado igual a menos 1, pero como estamos resolviéndolo con números reales, no podemos, y por tanto no sería la solución. Eso es lo que ocurre. Así que esta ecuación tiene este conjunto de soluciones. ¿Lo veis? Bien, esto tiene puntos de contacto con los números complejos, por supuesto, a nivel de estructura algebraica. ¿Y cómo es eso? Pues lo vamos a ver ahora. No es muy difícil. Consideremos conocido el conjunto de los números complejos como álgebra sobre R. Eso es muy importante, no sobre C, sino sobre R. Es decir, tenemos por un lado este conjunto como cuerpo, luego tenemos este conjunto como espacio vectorial real de dimensión 2, ¿vale? Con las operaciones usuales que ya sabéis. Y claro, por supuesto, todas las propiedades que se tienen que dar aparte, que son las que ya he mencionado, de relación entre los productos externos en el espacio vectorial y los productos internos de los números complejos, ¿vale? Pues bien, voy a definir una aplicación entre C y S, de forma que a cada número complejo en forma binómica le voy a hacer corresponder la matriz de S que tiene esa forma. Su parte real va a ser la diagonal y su parte imaginaria va a ser la antidiagonal. Pues bien, esto es un isomorfismo de álgebras, que viene a decirme que a nivel de estructura algebraica es lo mismo esto que esto. Bueno, ¿cómo probar? Primero es obvio que está bien definida. Luego tendría que probar que es inyectiva y sobreyectiva, pero la misma definición me lo dice, es inmediato. Si, por ejemplo, tuviera A más BI y la imagen de A más BI fuera lo mismo que la imagen de C más DI, pues entonces tendría que AB menos BA, que es la imagen de A más BI, es igual a CD menos DC. Pero la igualdad de matrices me dice entonces que A es igual a C y que B es igual a D. Y por tanto, que estos dos números complejos son iguales. ¿Lo veis? Luego, claro, si tuviera una matriz de estas, siempre podría encontrar un número complejo imagen, que fuera imagen, esta matriz de ese número complejo. Bueno, bastaría con dar la vuelta a la definición que tengo aquí. Muy bien, así que el carácter biyectivo es muy sencillo de demostrar. ¿Pero qué pasa con las operaciones? Bueno, tengo que demostrar que es una operación que conserva la estructura de espacio vectorial. Es decir, que tengo que hacer que phi lambda por un número complejo A más BI, siendo lambda un número real, más mu C más DI, que sea una aplicación lineal, en una palabra, sea igual a lambda por phi de A más BI más mu por phi de C más DI. No olvidemos que desde el principio he dicho que esto estoy considerándolo como álgebra sobre R y por tanto este lambda y este mu son números reales y eso es muy importante, ¿eh? Muy importante.
Bueno, si hiciera todo esto, pues tendríamos el número complejo lambda A más mu C más lambda B más mu D por I. Obviamente, ¿no? Y la imagen sería lambda A más mu C, lambda A más mu C, mu B más mu D y aquí menos mu B menos mu D. Bueno, pero esta matriz la podemos hacer fácilmente así, como lambda por AB menos BA más mu por CD menos DC. Fácil, ¿verdad? Puesto que lambda A más mu C, lo tenemos aquí, lambda A más mu C también. ¿Lo veis? Y luego lambda B más mu D, lambda menos B más mu menos D. Las tenemos aquí. Trivial. Es muy sencillo por la misma definición que tenemos aquí. Así que sí, es una aplicación lineal, por lo tanto va a conservar la estructura de espacio vectorial. Es una aplicación lineal biyectiva. Es decir, es un isomorfismo a nivel de espacios vectoriales. Pero, ¿y el isomorfismo a nivel de álgebras? ¿Ya está completo con eso? No. Tendría que ver también que es un isomorfismo de anillos. Así que el 1 del cuerpo, o anillo, de los números complejos, sería 1 más 0i, y su imagen, phi de 1 más 0i, debería ser 1, 0, 0, 1. Y es así, por la misma definición. 1, 1, 0, menos 0. 0, obviamente. Que es el 1 de S. Bien, por ese lado vamos bien. Ahora, phi de A más B por I, C más D por I, tiene que ser igual a phi de A más B por I, phi de C más D por I. ¿Vale? Bueno, esto, si recordáis, por la misma forma de operar los números complejos en forma binómica, os va a dar lo siguiente: A por C menos B por D más A por D más B por C I. Y claro, aquí la matriz asociada va a ser AC menos BD, AC menos BD, AD más BC, menos AD menos BC. Bien, aquí, en esta parte de aquí, la matriz va a ser AB menos BA, y eso hay que multiplicarlo por CD menos DC. Y como ya hemos hecho antes, me va a dar justamente esto: AC menos BD, AD más BC, menos AD menos BC, AC menos BD. ¿Lo veis? AC menos BD, AD más BC, menos BC, menos AD, menos BD, más AC. Vale. En resumen, como veis, es así. Mira, no hay mayor problema. Por lo tanto, es un isomorfismo a nivel de anillos, a nivel de anillos. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que tenemos un isomorfismo de álgebras. Bien, ahora me podréis decir una cosa. Vamos a ver. Por ejemplo, es obvio que los números complejos en el producto es conmutativo, ¿no? ¿No tendría que ser conmutativo también el producto aquí, en esta subálgebra? Vamos a verlo. Debería serlo, ¿verdad? Puesto que acabamos de demostrar que hay un isomorfismo de álgebra, por lo tanto todas las propiedades a nivel algebraico se tienen que reproducir en uno y otro lado. Bien, pues por ejemplo, si tuviéramos esta matriz AB menos BA, esta otra CD menos DC, sería AC menos BD, aquí AC menos BD, ¿lo veis? Y luego AD más BC y menos AD menos BC. ¿Y qué pasa si lo hago al revés? CD menos DC, AB menos BA. A ver qué da. CA
menos DB, CB más AD, menos DA menos BC, CB, no, menos DB más CA. Es lo mismo, fijaos, AC menos BD, DB, CA, AC menos DB. Recordad que son números reales, por lo tanto, aquí la propiedad conmutativa entre el producto de los mismos números reales es cierto, ¿vale? Obviamente este es el mismo. Luego AD más BC, AD más BC, AD más BC, AD más B. Obviamente el opuesto. Obviamente se cumple, ¿lo veis? Por lo tanto, sí, resulta que el producto de matrices en esta subálgebra es conmutativo.